La Liga de Campeones es el torneo más prestigioso a nivel de clubes y a lo largo de la historia ha sido testigo de partidos épicos que quedarán siempre en nuestras memorias. En el Museo Legends de Madrid tienen una sección con toda la historia de la competición y hoy, en Memorias del Fútbol, vas a poder revivir las remontadas más épicas de la historia de la Champions. La Champions League se inició en 1992 y la primera gran remontada la protagonizó el Barcelona de Johan Cruyff. El equipo blaugrana perdió 3-1 en casa del Dinamo de Kiev, pero fue capaz de lograr un 4-1 en el Camp Nou, con el que logró levantar la eliminatoria. En la temporada 98-99, el Manchester United se especializó en darle la vuelta a partidos complicados y consiguió meterse en la final después de empatar 1-1 ante la Juventus en casa y levantar un 2-0 en Dele Alpi. Los de Ferguson ganaron por 2-3 en Italia y disputaron la final de Barcelona frente al Bayern de Múnich. En esa final ambos clubes tenían la posibilidad de coronar la temporada con el triplete y nos ofrecieron un partido que pasaría a la historia. Los bávaros marcaron primero gracias a un tiro libre de Mario Basler y mantendrían su ventaja hasta el tiempo de descuento. Ya con el tiempo cumplido, Sheringham marcó el empate a la salida de un córner. Y tan solo un minuto después y en otro saque de esquina, Solskjaer completaba una remontada imposible. Los jugadores del Bayern apenas tuvieron fuerza para reanudar lo que quedaba de partido, y el United consiguió su segunda Copa de Europa tras 31 años de espera. En la campaña 2000-2001, el Deportivo de La Coruña debutaba en la Champions, pero protagonizó una de las remontadas más épicas que se recuerdan en la competición. El Paris Saint-Germain visitó a los gallegos en la segunda fase del torneo y logró una ventaja de 0-3 en Riazor. El partido cambió con la entrada de Pandiani en el descanso y en un alarde de coraje y buen juego, los gallegos lograron darle la vuelta al marcador con 3 goles del uruguayo y otro de Diego Tristán. El equipo de Javo Irureta se especializó en protagonizar gestas europeas y alcanzó su punto máximo en el año 2004. El Milan de Ancelotti le endosó un 4-1 en el partido de ida de cuartos de final, y aunque la remontada parecía imposible, el Eurodepor logró que Riazor viviese una noche mágica. Pandiani abrió el camino a los 5 minutos de encuentro. Valerón hizo el segundo de cabeza y Luque marcó el 3-0 que hizo estallar el estadio deportivista. En la segunda parte, Fran hizo el 4-0 que completaba una remontada sin precedentes y que permitía al Deportivo llegar a su primera semifinal en la Champions. El Milan se sobrepuso a esa debacle en el curso siguiente y logró llegar a la final de Estambul. Los de Carlo Ancelotti estaban considerados como el mejor equipo de Europa y demostraron su superioridad en la primera parte frente al Liverpool. Maldini marcó el gol más rápido de una final de Champions y los rossoneri parecían encarrilar el título con un doblete de Crespo. Los ingleses empezaron el segundo tiempo con 3 goles en contra, pero contra todo pronóstico pudieron nivelar el electrónico en una remontada imposible. Gerrard inició la reacción con un remate de cabeza y solo 2 minutos después, Schmisser enganchó un misil que sorprendió a Dida. Poco después, Gattuso derribó a Gerrard dentro del área y Xabi Alonso lograba marcar con algo de suspense. En 6 minutos de auténtica locura, el Liverpool había igualado el partido y ya en la prórroga y en la tanda de penaltis, Dudek sostuvo a su equipo con una actuación espectacular. El portero polaco emuló a Grovelar, detuvo el penalti decisivo a Shevchenko y acabó dando el título a los Reds. La remontada del Liverpool se recordará como una de las mayores de la historia de la Champions, y los ingleses lograban su 5ª Copa de Europa tras una noche que se recordará como el milagro de Estambul.
Un año antes el Mónaco protagonizó otra remontada para recordar y fue capaz de eliminar al Real Madrid de los Galácticos. El equipo del Principado se adelantó la eliminatoria con un tanto de Schillaci, pero el Madrid acabó sacando su poderío ofensivo a relucir. Los goles de Helguera, Zidane, Figo y Ronaldo dejaban la eliminatoria casi resuelta, hasta que un tanto en el último minuto de Morientes, cedido ese año por el equipo blanco, daba ligeras opciones al Mónaco para la vuelta. En el estadio Luis II, Raúl adelantó a los madridistas y daba por casi cerrada la serie, pero un tanto de Juli al filo del descanso permitió soñar al equipo rojiblanco. Nada más comenzar el segundo tiempo, Morientes marcaba el 2-1 con un espléndido cabezazo, y Juli, tras un inesperado taconazo, completó la gesta del equipo del Principado. 13 años más tarde el equipo monegasco volvía a dejar su impronta en Europa. Con un equipo liderado por Bernardo Silva, Lemar, Falcao o Mbappé, el Mónaco logró superar al Manchester City de Guardiola, que venció 5-3 en Inglaterra, pero que acabó cayendo en el Principado. En el minuto 8 Mbappé abrió el camino de la remontada y a la media hora de juego, Fabinho puso al Mónaco en la siguiente ronda. Un gol de Sané volvía a clasificar a los ingleses, pero con un cabezazo de Bakayoko en los últimos minutos, los monegascos certificaron su pase a cuartos de final. Sin embargo, si hay un equipo experto en remontadas europeas, es el Real Madrid, que en 2016 se sobrepuso a la derrota por 2-0 en el campo del Wolfsburgo. El equipo dirigido por Zinedine Zidane se mentalizó para darle la vuelta en la eliminatoria, y Cristiano Ronaldo se convirtió en su principal ejecutor en el Bernabéu. El portugués marcó el primer tanto antes del cuarto de hora, y tan solo un minuto después, cabeceó a la red un saque de esquina para igualar el marcador global. En la segunda parte los blancos se volcaron sobre la portería contraria, y a 15 minutos para el final, CR7 culminó una noche mágica con un lanzamiento de tiro libre que acabó colándose en la portería. Con su hat-trick, Cristiano Ronaldo lideró una épica remontada y puso a los blancos camino de la 11ª Copa de Europa. Ya en 2022, el Real Madrid se cruzó con el Manchester City en semifinales y recibió un duro correctivo de fútbol por parte de los de Guardiola. Los ingleses imprimieron un ritmo vertiginoso desde el saque inicial, y con los tantos de De Bruyne y Gabriel Jesús, los blancos temieron recibir una goleada histórica. No obstante, el Madrid se encontró con un gol de Benzema que le hizo soñar, y a pesar de la superioridad inglesa, los madridistas respondieron a cada tanto Citizen para salir vivos del Etihad. El Manchester City acabó venciendo por un exiguo 4-3, y el Madrid salió vivo y sabiendo que podía darle la vuelta en su estadio. Y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. En el Bernabéu las sensaciones tampoco fueron buenas para el equipo de Ancelotti, que parecía despedirse de la Champions tras el gol de Mare. Los Citizens tuvieron oportunidades clarísimas para ampliar su ventaja, pero volvieron a dejar con vida al equipo equivocado. Rodrigo tensó el hilo de la esperanza blanca con un gol en el minuto 90, y con un estadio entregado a la épica, el brasileño certificó el milagro, empatando la eliminatoria en el tiempo de descuento. En el tiempo extra, el feudo blanco se convirtió en una auténtica caldera, y al poco de reanudarse el juego, Benzema fue objeto de penalti. El francés marcó el 3-1 desde los 11 pasos, y culminó otra noche mágica para el madridismo que acabaría levantando su 14ª Champions. Por cierto, si queréis ver la camiseta real con la que Rodrigo marcó esos goles, solo tenéis que visitar el Museo Legends de Madrid, donde encontraréis más de 5.000 reliquias del fútbol mundial en un edificio único, con 6 plantas y situado en plena Puerta del Sol de Madrid. Si te apetece visitarlo y quieres más información, te he dejado un link en el comentario fijado. En esa misma edición de la Liga de Campeones, los de Ancelotti protagonizaron otra remontada inolvidable en el Bernabéu,
en un duelo cargado de morbo frente al Paris Saint-Germain. El equipo francés fue mejor que el equipo blanco en el partido de ida, pero las paradas de Courtois y un penalti fallado por Messi evitaron que el partido se decidiese en Francia. Hubo que esperar al tiempo de descuento para que Mbappé marcase el único gol del partido, pero a pesar del 1-0 las sensaciones de los merengues eran malísimas. En el partido de vuelta Mbappé volvió loca a la defensa madridista, marcó otro gol y vio cómo le anulaban otros 2 tantos de genio. El Madrid parecía un equipo muerto, hasta que un fallo de Donnarumma o una posible falta de Benzema cambiaron la eliminatoria. La polémica jugada acabó en un gol del 9 francés, y a cuarto de hora para el final, Modric hizo una jugada magistral para que Benzema igualase la eliminatoria. Empoderados por la magia del Coliseo Blanco, el Madrid inició un vendaval de presión en el saque de centro francés, logró recuperar el balón y marcó el tercer tanto en un minuto inexplicable. Benzema culminaba la remontada con un hat-trick legendario, y el Bernabéu entró en un estado de excitación que arrastraría en el resto de su camino hacia la Champions. Aquella dolorosa derrota del Paris Saint-Germain se sumó a otros fracasos europeos, donde el equipo capitalino había sido víctima de otras remontadas notorias. En 2015 el Chelsea de Mourinho logró levantarle un 3-1 a su favor con un tanto en el último minuto. Y en 2017 los parisinos sufrieron ante el Barça la mayor remontada de la historia de la competición. En el Parque de los Príncipes el Barça sucumbió ante los franceses, que con un doblete de Di María y los goles de Draxler y Cavani dejaron a los culés al borde del abismo. 3 semanas más tarde, el Camp Nou soñaba con una remontada imposible, y a los 3 minutos de partido, Luis Suárez abrió el camino de la esperanza. A 5 minutos para el descanso, Iniesta se inventó un taconazo que Kurzawa acabó metiendo en su portería. Y nada más iniciarse la segunda parte, Aitekin señaló un extraño penalti sobre Neymar. Messi fusiló a Trapp, y el Barça se ponía a un solo gol de la remontada. Sin embargo, un golazo de Cavani silenció el Camp Nou, que volvía a ver cómo la gesta era imposible. Con la necesidad de marcar 6 goles, los jugadores culés parecían abatidos, y Di María desperdició un mano a mano en el que reclamó penalti. A 3 minutos para el final, Neymar marcó un golazo de falta. Y en el minuto 90, Suárez provocó un penalti que reactivó a la grada. Con el gol de Neymar el Barça se situó a un solo tanto de la gesta. Y atacando con más corazón que cabeza, Sergi Roberto marcaba en el último suspiro un gol para la historia. En un épico final, el Barça ganaba por 6-1, lograba la mayor remontada de la historia de la Champions y pasaba a cuartos con una victoria inolvidable. Parecía que los parisinos iniciaban una senda de triunfos con fichajes millonarios, pero en la Champions de 2019 recibieron otro mazazo. El Paris Saint-Germain se midió al Manchester United en la ronda de octavos y tras una merecida victoria por 0-2 en Old Trafford, creyó que había resuelto la eliminatoria. A pesar de tener 10 bajas para la vuelta, el United creyó en la remontada y Lukaku se convirtió en el protagonista en el Parque de los Príncipes. El delantero belga adelantó a los visitantes tras un error parisino. Bernat logró el empate para los franceses. Y Lukaku volvió a marcar tras otra jugada poco afortunada de Buffon. El PSG mereció ganar en la segunda mitad, pero dejó a su rival con vida y acabó pagándolo con una diablura del videoarbitraje. Las cámaras detectaron unas polémicas manos de Kimpembe en el último minuto, y Rashford culminó la remontada desde el punto de penalti. En esa misma edición de Champions se produjeron otras remontadas increíbles,
como la que nos dejó el duelo entre la Juventus y el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco pudo golear a la Vecchia Signora en el Metropolitano y consiguió una renta de 2-0 con los goles de Jiménez y Godín. Los insultos de la grada colchonera a Cristiano Ronaldo motivaron el portugués para el partido de vuelta, donde el 7 juventino capitaneó la remontada bianconera. El delantero de Madeira marcó el 1-0 con un cabezazo en el minuto 26, y poco después de iniciarse el segundo tiempo, repitió con otro testarazo que entró en la portería antes del paradón de Oblak. La eliminatoria permaneció igualada hasta el minuto 83, cuando Correa cometió penalti sobre Bernardeschi y Cristiano Ronaldo certificó la remontada juventina. Unas semanas después el Ajax eliminó sorpresivamente a la Juventus y se plantó en la vuelta de semifinales con 3 goles de ventaja. Los neerlandeses habían derrotado al Tottenham en su estadio por 0-1 y tras una gran primera parte en Ámsterdam llegaron al descanso con una renta de 2-0. Los tantos de De Ligt y Ziyech encarrilaron el camino a la final de los locales, pero en una segunda parte increíble cambió la dinámica del partido. La entrada de Fernando Llorente liberó a Lucas Moura y el extremo de los Spurs se convirtió en el héroe de una remontada impresionante. El brasileño recortó distancias en el minuto 55. Logró el empate a 2 tras una jugada embarullada. Y cuando se alcanzaba el minuto 96, anotó su tercer tanto para que los Spurs se llevasen la victoria. Una vez más el fútbol volvía a sorprendernos y el Tottenham alcanzaba su primera final, apeando a la revelación del torneo. Hablando de otra dolorosa derrota en los últimos segundos, hay que mencionar la del Euromálaga en 2013. El equipo blanquiazul se enfrentó al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp y tras empatar a 0 en el partido de ida, logró adelantarse por 2 veces en Alemania. En el momento en el que Eliseu marcó el 1-2, parecía que la eliminatoria estaba resuelta, pero los alemanes no se resignaron y fueron capaces de marcar 2 goles en el tiempo de descuento. Royce hizo el 2-2 en el minuto 90. Y ya en el último suspiro y en una jugada llena de carambolas, Santana empujó el balón a las mallas. El central brasileño anotó el 3-2 definitivo después de un doble fuera de juego no señalado y daba la clasificación al Dortmund para semifinales ante la indignación del equipo malaguista. También hay que destacar una de las derrotas más duras de la historia del FC Barcelona, que se produjo en la 2017-2018. El equipo español se cruzó en cuartos de final con la Roma y tras ganar cómodamente por 4-1 en el Camp Nou, acabó viéndose sorprendido en Italia. Con un olímpico a rebosar, Seco abrió la cuenta local en el minuto 6 y ya en el segundo tiempo forzó un penalti que daba vida a la serie. El gol de Rossi desde los 11 metros paralizó a los catalanes y a 8 minutos para llegar al 90, Manolas conectó un testarazo memorable que confirmaba la eliminación del Barça. Los azulgranas clamaron venganza en el curso siguiente y con un Messi estratosférico se encaminaron hacia la final del Metropolitano. Los culés derrotaron 3-0 al Liverpool en un engañoso partido de ida en semifinales, donde los ingleses merecieron más y acabaron aliviados por no llevarse un 4-0. El gol de Suárez y el doblete de Messi parecían quitar importancia al fallo de Dembélé, pero una semana más tarde volvieron a aparecer los fantasmas de Roma. A pesar de las bajas de Firmino y Salah, el Liverpool creyó en la remontada y la magia de Anfield se encargó del resto. Origi abrió el camino con un tanto en la primera parte y un doblete de Wijnaldum confirmó la tragedia culé. Los Reds lograron igualar la eliminatoria en 56 minutos
y culminaron su gesta con un inolvidable saque de esquina que pilló desprevenida la defensa visitante. Con el gol de Origi, el Liverpool le daba la vuelta a la eliminatoria, mientras que el Barça recibía la remontada más increíble y dolorosa de toda su historia en la Champions League. ¿Cuál es tu remontada preferida en la Liga de Campeones? Escríbeme en los comentarios con cuál te quedas, dale a like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte a Memorias del Fútbol.